Pregunta número 60, modelo prueba PSU Biología, admisión 2020. En un experimento se obtienen bacterias cuyo ADN está totalmente marcado con nitrógeno radiactivo. Si estas bacterias marcadas se cultivan posteriormente en un medio carente de nitrógeno radiactivo, ¿en qué generación aparecerán los primeros individuos cuyo ADN no será radiactivo? Alternativa A, en la primera generación. Alternativa B, en la segunda generación. Alternativa C, en la tercera generación. Alternativa D, en la cuarta generación. Y alternativa E, en la quinta generación. Ya, en primer lugar, en el enunciado se establece de que me están diciendo que hubo un cultivo de bacterias con un medio con nitrógeno radiactivo. El nitrógeno radiactivo, recuerden que forma parte de las bases nitrogenadas. Por lo tanto, y me está diciendo que el ADN de esas bacterias está marcado. Luego, si yo la cultivo, ¿no es cierto?, en un medio que no tiene nitrógeno, lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que parcialmente se va a incorporar, para la síntesis de nuevas moléculas de ADN, se va a incorporar el nitrógeno normal, o sea, no radiactivo, en las moléculas de ADN, y por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a ver que las moléculas van a estar marcadas con la marca radiactiva, pero en la generación siguiente ya no vamos a observar esa marca. Ya, este concepto que estoy tratando de explicar se refiere a la replicación semiconservativa, para que no se le olviden. La replicación del ADN es semiconservativa. ¿Qué significa eso? Significa que cuando ustedes tienen una hebra de ADN, por cada hebra de ADN, ¿no es cierto?, que uno tiene, que se va a replicar, la replicación del ADN va a permitir que se originen, ¿no es cierto?, moléculas hijas a partir de la molécula madre, y las hebras originales se van a utilizar como molde para la síntesis de las hebras nuevas. Entonces, si el azul, por ejemplo, representara las moléculas de ADN marcadas con nitrógeno radiactivo, y luego el verde representara el cultivo que ocurrió en un medio con nitrógeno normal, entonces, si ustedes se fijan, en la primera generación, nosotros vamos a tener el 100% de las moléculas de ADN marcadas. La primera generación me refiero después de que se replicó la bacteria original que tenía, ¿no es cierto?, el ADN marcado con el nitrógeno radiactivo. ¿Ya? Si ustedes se fijan ahora, cuando venga la segunda generación, lo que va a ocurrir es nuevamente replicación semiconservativa. O sea que estas moléculas de ADN se van a volver, ¿no es cierto?, a replicar y se van a utilizar como molde para la síntesis de moléculas nuevas. Se supone que el medio, ya les dije, que era nitrógeno normal o nitrógeno 14. Entonces, si ustedes se fijan acá, vamos a tener que la verde corresponde, ¿no es cierto?, a las hebras de ADN que no están con la marca radiactiva, ¿ya? Y cuando venga la síntesis de las hebras de ADN, ¿no es cierto?, de la replicación en la segunda generación, nos vamos a encontrar que el 50% de las moléculas va a estar marcada con el nitrógeno radiactivo 14 y el otro 50%, o sea, las verdes, no va a estar marcada con el nitrógeno radiactivo o nitrógeno 15, sino que va a estar marcada con el nitrógeno 14. Entonces, cuando vemos acá la alternativa, dice, ¿en qué generación aparecen los primeros individuos cuyo ADN no será radiactivo? La alternativa A no puede ser, porque la alternativa A diría que la primera generación aparece y eso es erróneo. Aquí vemos claramente que en la primera generación están los 100% de las moléculas de ADN marcadas, aunque ya sé que de la doble hebra solamente una fue la que, digamos, va a tener la marca radiactiva, ¿ya? En la segunda generación, ahí sí tendríamos la alternativa correcta, porque la segunda generación corresponde a acá, ¿ya? Esta sería la primera generación y esta sería la segunda. En la segunda generación, el 50% de las moléculas de ADN, o el 50% de las bacterias, porque recuerden que las bacterias tienen solo una molécula de ADN por cada bacteria, estaría, ¿no es cierto?, la marca radiactiva. La 50 de la marca radiactiva y en el otro 50% no. ¿Ya? Por lo tanto, la marca radiactiva está presente en la mitad de los individuos y en la otra no. En la alternativa C,
la tercera generación obviamente va a empezar a aumentar cada vez más la proporción de individuos que no tienen la marca, ¿ya? Pero la pregunta no es, la pregunta me dice en qué generación aparecen los primeros individuos. ¿Se entiende? Entonces, por eso que aquí la correcta sí o sí tenía que ser la alternativa B de barco, porque en la tercera, en la cuarta y en la quinta, obviamente que van a haber individuos que no van a tener la marca radiactiva incorporada. ¿Ya? Van a haber muchos que no van a tener incorporada. Entonces, si ustedes se fijan, aquí como la pérdida de la marca, por así decirlo, es siempre en un 50%. Porque si ustedes se fijan, la marca en la primera generación fue de un 100%, pero luego ya en la segunda fue de un 50%, en la tercera fue de un 25% y en la cuarta va a ser de un 12,5%.